Elieta Becassis. El oro y la ceniza. Segunda parte. Capítulo 3. La escena solo había durado unos minutos, el tiempo que tardó el servicio de orden en parar la proyección, pero todos los asistentes se quedaron clavados en los asientos, presas de espanto. Karl Rudolf Schiller, atado a una silla, forcejeaba violentamente, tratando de zafarse de sus ataduras. Como no había sonido, no se podía saber qué decía, pero parecía alternar los gritos y las súplicas. Su cara presentaba la marca del terror. De repente, una mano armada con un revólver se acercó a él. Era el brazo inexorable de quien tiraba de los hilos de aquella macabra puesta en escena. La mano apretó el gatillo. El hombre murió de un balazo en el corazón. Entonces la misma mano se acercó, esta vez armada con un cuchillo. Lo que pasó después entra en la categoría de lo indescriptible. No tengo palabras para encarar la verdad de ese acto. La policía, que había cerrado las puertas del edificio, comprobaba las identidades. Félix y yo, manteniéndonos un poco aparte de la multitud empavorecida, esperábamos a Lisa. ¿Se han fijado en ese pequeño cuaderno tan extraño que había encima de la mesa cerca de Schiller?, murmuró alguien a corta distancia de nosotros. Me sobresalté. Era el padre Francis. Schiller, en efecto, lanzaba de vez en cuando furtivas miradas a un cuaderno situado en una mesa cerca de él, un pequeño cuaderno marrón. Entre los discípulos de Jesús, prosiguió, con su voz almibarada, el padre Francis. Había una secta, los judasitas, rama de los cainitas, que asignaba a Judas una importancia superior a la de Juan, el discípulo bien amado. Según ellos, Judas entregó a Jesús porque él era el único que sabía que éste era el enviado de Dios. De ahí que, al poseer la gnosis, sea el verdadero autor de la redención que ha traído la mayor bendición a la humanidad. El término empleado en los evangelios para designar la muerte de Judas proviene de apaccho, que significa no solo ahorcarse, sino también estrangularse. Por eso se cree que Judas entró en trance y se estranguló según un rito especial. ¿Por qué nos cuenta eso? Lo interrumpió Félix. Ahora se lo explicaré, hijo, contestó el padre Francis con aire de entendido. Hay un evangelio de Judas, pero se perdió. Ese evangelio no se refería al saber de Dios, sino al de Satán. ¿Lo dice por lo del cuaderno marrón de la filmación? Le puedo asegurar que he visto bastantes manuscritos antiguos para saber que ese no databa de la época de Jesús, precisé yo. Ese cuaderno tendría unos 50 años a lo sumo. Sí, dijo el padre Francis. Entonces dataría de la Segunda Guerra Mundial. Sí, esa es mi opinión, concluí. Eso no impide que sea un manuscrito de Satán, hijo mío, murmuró el anciano. Es un eslabón de una larga cadena de libros de la misma casta. ¿Qué casta?, pregunté. Feliz por haber encontrado un oído atento, el anciano prosiguió con renovado brío. Los libros más conocidos son el Gran Libro Mágico, la Clavícula de Salomón, la Magia Negra y el Gran Agripa. Investidos de fuerzas infernales, permiten descubrir todos los tesoros ocultos y obtener obediencia de todos los espíritus. Luego están el Gran Alberto, que contiene los secretos de los hombres y de las mujeres, y el Pequeño Alberto, que trata de la magia natural y cabalística, y también el Dragón Rojo o el arte de dominar los espíritus, el Dragón Negro o las fuerzas infernales sometidas al hombre, la Gallina Negra o la Gallina de los Huevos de Oro. Además, está el Agripa, un libro enorme que, puesto en pie, tiene la altura de un hombre. Es extremadamente peligroso. No hay que dejarlo bajo ningún concepto al alcance de la mano. Por eso se tiene la costumbre de colgarlo, con una cadena, de la viga más fuerte de una habitación reservada exclusivamente a tal fin. Mientras no haya necesidad de consultarlo, se debe mantener cerrado mediante un recio candado. Y, mucho cuidado, agregó el padre Francis, levantando un dedo como si nos diera un importante consejo, la viga no debe estar recta, sino torcida. Es de vital importancia. ¿No va a acabar nunca con sus monsergas?, lo atajó Félix, exasperado. Al ver a Lisa comenzó a alejarse, pero el padre se interpuso en su camino. Y hay algo más.
El hombre que posee uno de estos libros exhala un olor particular, una mezcla de azufre y de humo. ¿Saben ustedes por qué? Félix apartó al sacerdote con la mano y echó a andar. El otro siguió hablando, sin embargo. Porque tiene trato con el diablo, le lanzó a la espalda. Por eso se apartan de él. Y además no camina como todo el mundo. Vacila a cada paso, por temor a pisar un alma. Un poco como usted, ¿no? Señaló Félix, volviéndose de repente. No se ría, hijo. No es este tema para burlarse. ¿Y qué contienen esos libros? Reanudé yo, convirtiéndome en blanco de una mirada asesina de Félix. Los nombres de todos los diablos y también la forma de invocarlos. Y además, el nombre de las almas condenadas. Enseñan a cerrar pactos con los demonios, sean cuales sean, sin que éstos puedan hacer ninguna trampa. Enuncian los nombres de los principales espíritus de los infiernos y dan información valiosísima sobre la manera de descubrir tesoros y esquivar la enfermedad. Hay también oraciones infalibles para conversar con el diablo, para adquirir el recuerdo reciente de lo que ocurrió hace mucho, para volver inmortal a un gallo o incluso para conseguir el amor de la mujer que se desea. ¿Para conseguir el amor de la mujer que se desea? Interrumpí. Por supuesto. ¿Le interesa? Basta decir, mientras se recoge la hierba de los 9 caminos o concordia, yo te recojo en nombre de Shiva para que me sirvas para procurarme el amor de... Y se da el nombre de la persona amada, después de lo cual se le tira discretamente un poco de esa hierba sobre la espalda, sin que se dé cuenta. Otra manera es llenar un jarrón con 100 gramos de hachís, 5 gramos de flor de cáñamo y de amapola, mezcladas con raíz de eléboro, una pizca tan solo, y dejarlo todo, bien tapado en el fuego, al baño María durante 2 horas. Por la noche, antes de acostarse, se extiende este ungüento en la parte posterior de los dedos del pie, en el cuello, luego debajo de las axilas y en la región del gran simpático, hacia la derecha, y se engrasa uno bien pensando intensamente en la persona amada. También puede arrojarse un corazón de paloma acribillado de alfileres, en número impar, que se tirará a una hoguera de sarmientos de vid, al tiempo que se declara: quiero que el corazón de la mujer que amo arda de amor por mí como arde este corazón en el hogar. O bien se puede uno revolcar desnudo en el rocío la noche del 30 de abril al 1 de mayo. Ya es suficiente, dijo Félix. Ah, tiene miedo, hijo. No le falta razón. Estos libros son peligrosos, pueden paralizar a los que los detentan, pueden poseerlos. Quienes los leen están sujetos a una misteriosa influencia y llevan al diablo dentro de sí, son a la vez su morada y su esclavo. Acatan su voluntad y obran solo bajo su influencia. El demonio se pone a hablar por su boca, a pensar con su cerebro, a actuar con sus extremidades, y tienen a menudo alucinaciones. Vale, lo atajó Félix. Ya hemos tenido bastante. Muchas gracias por el cuarto de hora de diversión. Ha sido muy entretenido. Me arrastró a la fuerza y nos reunimos con Lisa. El día siguiente fue uno de esos días luminosos que se dan solo en Estados Unidos, en los que el cielo presenta un azul tan vivo que parece salido de un decorado de cine. La cúpula del Capitolio brillaba bajo los rayos de sol. La ciudad parecía, más que nunca, un Olimpo triunfante y soberbio, ajeno a lo que acontecía en su seno. Por la tarde, a las 2, había una conferencia de Ron Bronstein sobre la teología y la Shoah. Los organizadores habían pensado en anular el acto, pero después habían cambiado de opinión. Lisa, muy afectada por los sucesos del día anterior, había decidido quedarse en el hotel. En la entrada del edificio, Félix y yo nos cruzamos con Álvarez Ferrara. Llevaba un traje claro, gafas oscuras y un sombrero de fieltro flexible que le confería un aire vagamente inglés. ¿Sabe usted algo sobre lo que ocurrió ayer?, le preguntó Félix. La policía investiga, nos dijo quitándose las gafas, que dejaron al descubierto unos ojos de un azul acerado en los que no había reparado la primera vez que lo vi. Esta mañana han arrestado a un miembro del partido neonazi americano, John Robertson, que había asistido a la proyección. Quizá fuera él quien manipuló la película. Nos explicó que el partido nazi estadounidense había sido fundado en 1958 en Virginia, no lejos de la capital, por un tal Rockwell. En 1967, este fue asesinado por John Butler, un disidente.
Su muerte descabezó al movimiento hasta que uno de sus amigos, Matt Coel, emergió como el nuevo Führer. Él americanizó el movimiento, que bautizó, en noviembre de 1982, como Partido del Nuevo Orden. Según la Liga Antidifamación, en sus cuarteles generales tenían colgada una fotografía de Hitler encima de una enorme cruz gamada. El hombre al que han arrestado, John Robertson, prosiguió Ferrara, ha confesado su adhesión al movimiento negacionista, que niega la existencia de las cámaras de gas y el alcance del exterminio de los judíos. No tiene nada de raro, comenté yo. Desde hace unos años, la falsificación de la historia del Tercer Reich es una estrategia central de los partidos de extrema derecha y de los neonazis, en especial en Estados Unidos. El Instituto para la Revisión Histórica, fundado por el líder de la extrema derecha antisemita, organiza conferencias y reuniones en torno a su publicación Journal of Historical Review, que es una plataforma para negacionistas y otros apologistas del sistema nazi. Además de sus vínculos con el partido neonazi, esta institución mantiene estrechos contactos con sus homólogos alemanes, austríacos, franceses o británicos. ¿Sospechan que ese Robertson está relacionado con el asesinato de Karl Rudolf Schiller en Berlín?, preguntó Félix. Por ahora se desconoce, repuso Ferrara. Pero, ¿quién sabe? Últimamente se ha constatado un esfuerzo de reagrupamiento de los partidos neonazis de Alemania, Italia y Francia. Sobre Bélgica recae el honor de tener la organización más dinámica, la Vlaamse Militante Norde, con sede en Amberes. También llevan a cabo acciones concertadas a escala mundial. Se sabe, por ejemplo, que ciertos banqueros neonazis suizos financian a la OLP. Los miembros de esa organización belga, los neonazis franceses y los miembros del grupo alemán Hoffmann llevan a cabo ejercicios paramilitares conjuntos cerca de la frontera germano-belga. Álvarez Ferrara había dado todas esas explicaciones de un modo formal, desinteresado, como si se tratase de una cuestión administrativa. En aquel momento no nos produjo extrañeza aquel derroche de información. La sala de conferencias estaba ya a rebosar. La prensa se encontraba allí, alertada por el escándalo del documental. Los periodistas hacían preguntas a diestro y siniestro, tomaban fotos, algunos grababan para la radio los testimonios de quienes habían visto la película. Yo me senté con Félix en la última fila del fondo. Cuando Ron Bronstein compareció en el estrado, se hizo un silencio unánime. Sus declaraciones adquirían, en aquel contexto, una relevancia particular. ¿Acaso no ven, decía, que el mundo es el mismo, que las naciones se enfrentan unas contra otras, que aún se mata, se tortura y se cometen genocidios? Los hombres siguen siendo los mismos monstruos, las mismas bestias viciosas y malas. Sin embargo, ningún animal igualará nunca su crueldad. ¿Cómo puede verse en Auschwitz una redención final? En mi opinión, Auschwitz obliga a una revisión total y radical de la teología, a negar la afirmación del poder providencial de Dios en la historia, a rechazar toda idea de una misión escatológica. Auschwitz es un punto teológico de no retorno. Hoy en día, se ha hecho evidente para todos que el mundo es un lugar trágico desprovisto de sentido, donde los hombres están solos, sin ninguna ayuda. El único Mesías es la muerte, y cada uno de nosotros debe aceptar la vulnerabilidad de un universo que no se ocupa de nosotros, ni de nuestras oraciones ni de nuestras esperanzas. El gozo y la realización personal deben buscarse activamente, de la misma forma que se padeció pasivamente el sufrimiento y la injusticia. En esta vida, aquí abajo, no en algún hipotético mundo futuro, en algún Eschaton. Hay que renunciar a la omnipotencia divina y creer en la voluntad humana y su infinita libertad, que es también libertad para cometer el mal. Hay que convencer al hombre del valor de la vida y del esfuerzo necesario para preservarla y perpetuarla. Ron Bronstein debía de tener entre 35 y 40 años. Con el pelo corto como un soldado y los ojos negros, era un intelectual que se parecía a todos los sabios del mundo en su mirada penetrante y sus modales un poco torpes y distantes, pero algo le distinguía de los eruditos que yo conocía. No era escuchimizado ni enclenque, ni tampoco era patizambo. Transmitía una sensación de fuerza temible. Después de la conferencia, Félix me llevó a hablar con el conferenciante, que todavía estaba sentado en el estrado. ¿Podríamos hacerle unas preguntas, señor Bronstein?, preguntó Félix. Por supuesto. Tomamos asiento cerca de él.
¿Conocía usted personalmente a Karl Rudolf Schiller? Tuve varios encuentros con él. Como pueden imaginar, Schiller y yo no éramos amigos del alma precisamente. ¿A causa de sus puntos de vista opuestos? Sí, confirmó Ron Bronstein. La policía me ha interrogado ya sobre ese tema. Me peleé con él y no solo con las armas del espíritu. ¿Fue por una cuestión personal? No, no del todo, respondió. Luego, tras un ligero titubeo, añadió, fue por su postura en el asunto del convento de carmelitas de Auschwitz. ¿Qué pasó? Es largo de contar. Tenemos tiempo de sobra, dijo Félix. Ah, ¿sí? Enarcó una ceja, divertido. De acuerdo, pero debo decirles que aunque Karl Rudolf Schiller fuera mi enemigo, sigo pensando que no mereció ese fin tan atroz. Todavía estoy afectado por la película de ayer. Dejó vagar un instante la mirada. Todo comenzó en 1985. Tomó el cigarrillo que yo le tendía. Con la autorización de la Iglesia y del gobierno polaco, una docena de hermanas carmelitas se instalaron en el emplazamiento del campo de exterminio para abrir un espacio de oración consagrado a las víctimas y a sus verdugos. Auschwitz se ha convertido, como muy bien saben, en el símbolo de la Shoah. Hay 3 emplazamientos, Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau y Auschwitz III Monowitz. Pues bien, las carmelitas se instalaron en Auschwitz I, donde al parecer murieron sobre todo polacos católicos, mientras que en Birkenau fueron mayoría los judíos. Esta clasificación es absurda, un calco de la propensión alemana a instaurar categorías. Enseguida se emprenden negociaciones en Ginebra entre las delegaciones católicas, uno de cuyos representantes es Karl Rudolf Schiller, y las delegaciones judías, en las que me encuentro yo mismo como mediador. Al final del primer encuentro, los católicos aceptan desplazar la instalación carmelita. Durante el verano de 1988, delante del convento que se suponía provisional, se erige una cruz de varios metros de altura en el sitio donde al parecer fueron ejecutados unos miembros de la resistencia polaca al principio de la guerra. Schiller declara lamentar la presencia de esa cruz erigida con nocturnidad, por sorpresa, pero quiere hacer creer que no tiene autoridad para hacerla retirar. Diversos testimonios, avalados por fotos, demuestran que prosiguen las obras de renovación en el antiguo teatro donde debía instalarse el convento. Llega el mes de septiembre, la cruz sigue allí y las obras continúan. En la segunda reunión, en Ginebra, el ambiente es mucho más tenso. Los cardenales franceses prometen una vez más que retirarán la instalación. Yo, por mi parte, intento explicar a mis interlocutores que en Auschwitz se impone únicamente el silencio y que ninguna instalación religiosa, sea del signo que sea, puede tener acomodo allí. Entonces va Schiller y me suelta: nosotros rezamos por ustedes. Ustedes han sufrido porque son el siervo doliente. Lo que pasó en Auschwitz no tiene ningún sentido, le contesté. La implantación del convento sobre las cenizas de los muertos es un insulto a su memoria. Pero si nosotros estamos aquí por amor a sus muertos. Entonces perdí el control, lo reconozco, y le dije que rebosaba amor por los judíos muertos y desprecio por los vivos, que amaba a los judíos, sí, pero solo a los asesinados. El asunto del Carmelo fue remitido hasta el Vaticano. Los cardenales franceses se desplazaron a Roma para entrevistarse con el superior general de la Orden Carmelita. Después nos aseguraron que las monjas serían trasladadas a un nuevo convento. Sin embargo, 1989 concluyó sin que se hiciera nada. Sería trágico, dijo Schiller, que esto abriera una brecha entre católicos y judíos. Sería una gran desgracia. Poco después, con un pequeño grupo de judíos americanos, fui a meditar en el jardín del Carmelo, debajo de la cruz. Entonces nos agredieron los obreros que trabajaban en las obras. No sé si se imaginan bien la escena: unos judíos, a la sombra de la cruz, recibiendo una tunda de unos polacos en Auschwitz. Al día siguiente tenía que reunirme con ciertos miembros de la delegación católica, entre los que se contaba Schiller, y este va y anuncia la suspensión pura y dura de la aplicación de los acuerdos de Ginebra, en represalia, dice, por la actitud de los judíos, que no han sabido comportarse. Entonces ya no me pude contener y le di un puñetazo en la cara. Aunque ahora lo lamente, no sé qué se podía hacer, díganmelo ustedes.
Responder, argumentar, decir que habíamos tenido ya bastante paciencia y que debían largarse de una vez. ¿Y no intervino nadie del Vaticano?, preguntó Félix. Bronstein lo miró con una sonrisa irónica. ¿Se refiere al Papa? Sí. El Papa no rechistó. ¿Quieren saber por qué? Félix asintió con la cabeza. Porque auspició en secreto desde el principio la instalación del convento, contestó simplemente. ¿Cómo dice? Pregunté yo. ¿Les sorprende? ¿Creen que unas carmelitas iban a ir a instalarse tranquilamente en Auschwitz sin más, sin la autorización del Papa? O mejor dicho, sin la incitación del Papa polaco. Autorización, quizás admití, pero eso no significa que la idea partiera de él. Escúchenme. Lo que digo, lo oí de labios del mismo Schiller, que era amigo del Papa. ¿Amigo personal?, inquirió Félix. Digamos más bien amigo político. El Papa apoyaba activamente a Schiller en su campaña electoral. En justa compensación, Schiller apoyó al Papa cuando éste tomó o ratificó la decisión de instalar un convento carmelita, al mismo tiempo que canonizaba a Kolbe y a Stein. ¿Quiénes eran?, preguntó Félix. Maximiliano Kolbe fue un franciscano polaco que murió en Auschwitz. Según dicen, ocupó allí el lugar de un padre de familia en un calabozo mortal. También era un antisemita militante que se definía como un conversor de pecadores, herejes, cismáticos, masones y judíos. Edith Stein era una judía alemana que se convirtió y se hizo carmelita. Murió en Auschwitz y fue beatificada en 1987. La Iglesia reconoce en ella el símbolo de la Shoah y a la vez a una mártir de la fe cristiana. En realidad, murió exclusivamente por sus orígenes judíos, ya que las otras monjas de su convento no fueron deportadas. El antisemita canonizado y la judía conversa beatificada son una muestra del camino que hay que seguir. ¿Por qué todo esto? Bronstein abrió una pausa. Encendió el segundo cigarrillo y prosiguió, exhalando el humo, porque Auschwitz plantea el problema teológico más grave que se le haya planteado nunca al cristianismo, el problema del sentido del sufrimiento. La Iglesia tiene miedo y, en lugar de reflexionar sobre su doctrina, pretende apropiarse por todos los medios del sentido de la Shoah, igual que se apropió del destino de un tal Yeshua crucificado por los romanos. ¿Me permite que tome algunas notas?, consultó Félix, sacando su cuadernillo de periodista. Sí, escriba si quiere. Llegué a las manos con Schiller, es verdad. Pero hablando sin rodeos, puesto que es lo que todo el mundo tiene en el pensamiento, no fui yo quien trucó el documental, ni fui yo quien mató a Schiller. Ni creo tampoco que el asesino fuera un antiguo superviviente. ¿Por qué no lo cree?, preguntó Félix. Porque cuando pegué a Schiller, comprendí. ¿Qué comprendió? Calló un instante y clavó una intensa mirada en Félix. Comprendí que de tanto discutir con él, aunque fuera para contradecirle, me había convertido en un crápula. Me había embrutecido, ¿entiende? Un superviviente de los campos, por más dolido que estuviera por las declaraciones del teólogo, jamás le habría puesto la mano encima a un hombre. Antes se suicidaría, pero nunca podría cometer un acto que lo identificaría con el verdugo. Nos reunimos con Lisa en el hotel, donde mantuvimos un pequeño conciliábulo. Teníamos pensado quedarnos en Washington unos 10 días, pero como no preveíamos averiguar nada más y todos nos sentíamos bastante afectados, decidimos adelantar la fecha de regreso al día siguiente. No me molestaba volver. Sin embargo, no sabía qué pasaría una vez estuviéramos en Francia. En Washington había tenido la oportunidad de alojarme bajo el mismo techo que Lisa, compartir todas las comidas con ella, verla de la mañana a la noche. Tenía la incertidumbre de si en París podría continuar hablando con ella y me aterrorizaba la idea de que desapareciese en la bruma, que se evaporase como una gota de agua, una perla de rocío. Esa misma noche, sin decirle nada a Félix, me armé de valor y decidí ir a hablar con Lisa. Antes de llamar a su puerta, me detuve un instante. Quiero que el corazón de la mujer que amo arda de amor por mí como arde este corazón en el hogar, murmuré. De improviso, sonaron voces al otro lado de la puerta. No, gritaba Lisa. Te digo que no sospecha nada. Agucé el oído. Te digo que no, prosiguió.
No ha chistado al ver el nombre de Schiller. De todas maneras, le he dicho que era un error.